Entonces, pues buenas tardes a todos, gracias por venir a este coloquio. En esta ocasión es un placer para mí introducir pues, para muchos de nosotros, pues creo que no necesitará una introducción, pero de todas formas, déjame hablar algo bonito de ti. Entonces, Ulises tuvo su doctorado en matemáticas en la Universidad Querétaro. Después estuvo trabajando con Gerardo Hernández aquí del instituto haciendo su postdoctorado y actualmente es profesor de tiempo libre en la Facultad de Ingeniería de la UAC. Y el día de hoy nos viene a comentar su trabajo reciente sobre una solución de la ecuación no lineal de Schrödinger en series de Newman. Gracias, Ulises, por venir con nosotros a tu casa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Es realmente una oportunidad muy valiosa poder compartir lo que estamos haciendo. Este es un proyecto que se está desarrollando con el profesor Joel. Él está estudiando su maestría en ingeniería matemática y ahí está, ahí lo vi ya en línea. Nos acompaña de manera virtual. En la estructura de esta charla, me gustaría... Okay. Me gustaría presentar una pequeña introducción, ¿sí? Para familiarizarnos por qué es interesante resolver en primer lugar la ecuación no lineal de Schrödinger, cuál es su relación con la ingeniería, qué se ha hecho de manera matemática con esta ecuación. Yo creo que estamos familiarizados con la transformada de Fourier. Me gustaría presentar una generalización que es la transformada no lineal de Fourier. De ahí, yo creo que el apellido Lanz nos suena bastante familiar, el padre de las matemáticas modernas. Él reduce cierto sistema, cierta ecuación particular no lineal de Schrödinger a un sistema de ecuaciones diferenciales, conocido como sistema de Sahagao-Chabad, que tiene propiedades interesantes. Este sistema de Sahagao-Chabad lo podemos reducir a una ecuación de Stuluville, y Stuluville, pues yo creo que ya lo vimos en nuestra clase de ecuaciones diferenciales, pues se ve desde la licenciatura, a lo mejor en la maestría. Aquí es donde me gustaría compartir con ustedes algunos métodos. Empezamos desde el más facilito, que solo requiere de nosotros saber integrar o poder programar una integral en la computadora, hasta el, digamos, menos fácil, porque ya requiere conocer algo que se llama núcleos de transformación. Los voy a llamar núcleos de transmutación, propuestos por Del Sarte. Tienen propiedades muy bonitas, especialmente en esquemas numéricos. Y para que no piensen que les estoy echando mentiras, voy a presentar algunos ejemplos numéricos de lo que ya tenemos hecho y de lo que nos gustaría, nos gustaría realizar. Bien, entonces, en primer lugar, ¿por qué queremos resolver la ecuación no lineal de Schrödinger? Porque la necesitamos, especialmente ahora que en pospandemia muchas cosas se llevaron en línea, se llevaron de manera virtual, incluyendo esta charla. Necesitamos saturar más las fibras ópticas. Y la manera más eficiente de saturar las fibras ópticas es por medio de solitones. ¿Qué son los solitones? Los solitones son ondas que superan ciertas propiedades que se estudian en la ingeniería. Nosotros sabemos que, por ejemplo, la voz son ondas en el aire y hay algo llamado interferencia destructiva. La interferencia destructiva es lo que nos permite cancelar el ruido del entorno en los audífonos que tienen cancelación activa de ruido. Los solitones no obedecen ese tipo de propiedades. A veces se saludan entre ellos, no se destruyen, cambian un poquito de fase y siguen su camino. ¿Cuál es la relación con las fibras ópticas? Que cuando nosotros metemos información a través de pulsos ópticos en las fibras ópticas, empiezan a aparecer solitones y podemos tener lo que se llaman velocidades simétricas. Es decir, podemos enviar por medio de solitones información y podemos recibir al mismo tiempo también información por estos solitones sin miedo de que se vaya a destruir, que se vayan a destruir
pues la información que nosotros estamos ya sea enviando o recibiendo en la fibra óptica. Entonces, el modelo que describe la aparición de solitones en las fibras ópticas es la ecuación no lineal de Schrödinger, que se parece muchísimo a la ecuación del calor. Tenemos la ecuación del calor, tenemos una función que la derivamos con respecto a t, y la igualamos a la misma función derivada dos veces con respecto a una coordenada espacial, la cual le voy a llamar x. Aquí aparece el método no lineal y lo vamos a multiplicar por i. ¿Sí? Entonces, y aquí voy a hacer énfasis en que es la raíz cuadrada de menos 1. Lo digo porque hay veces que hay electrónicos que lo llaman la corriente y hay que hacer un pequeño cambio de notación. Muy bien, entonces ya estamos motivados a resolver la ecuación no lineal de Schrödinger, tanto matemáticamente como de manera ingenieril. La solución general no se conoce todavía, es un problema abierto, ¿sí? Nos gustaría conocerla, pero hasta ahora no existe alguna publicación, un paper que nos diga cómo es la solución. Entonces, este esquema es un clásico en el curso de ecuaciones diferenciales. Nosotros a la ecuación diferencial la sometemos a alguna transformada, ya sea por ejemplo la transformada de Fourier, la clásica, transformadas de Laplace. Entonces, estas transformadas nos entregan algo que nosotros podemos manipular de manera fácil, ya sea algebraicamente, o a lo mejor estamos manipulando series, y después calculamos la transformada inversa, con lo cual ocurre el milagro, ¿no? Porque recuperamos la solución de la ecuación diferencial que nosotros estamos resolviendo. Este esquema, la transformada no lineal de Fourier, funciona más o menos de esa manera. Entonces, lo primero que hacemos es agarrar un caso particular, un tiempo t, 0, digamos igual con 0, no tiene que ser igual con 0. Vamos a aplicar algo que se llama dispersión directa. ¿Sí? En la dispersión directa nosotros obtenemos los eigenvalores y las eigenfunciones, lo cual está relacionado con algo que se llama datos de dispersión. Con los datos de dispersión hacemos una evolución del tiempo que es relativamente sencilla, y después vamos a hacer un problema inverso. En teoría de ecuaciones diferenciales, un problema inverso es cuando tenemos cierta ecuación, tenemos los eigenvalores, tenemos las eigenfunciones, y queremos reconstruir la ecuación que corresponde a esos eigenvalores y esas eigenfunciones. O sea, estamos yendo en dirección opuesta a lo que nos enseñan en el curso de licenciatura de ecuaciones diferenciales. Ok, entonces nos vamos a concentrar en esta parte del proceso, ¿sí? Quiero obtener los datos de dispersión, quiero obtener los eigenvalores y los eigenvectores. ¿Qué hay en la literatura? En la literatura se propone una función a la cual yo voy a llamar potencial específico, ¿sí? Una vez que tienes este potencial específico, se realiza este proceso, y la aportación que nosotros quisiéramos hacer es que el método, el proceso que nosotros queremos proponer no requiere un potencial específico, simplemente que cumpla ciertas condiciones, que pertenezca a la familia de León. Muy bien, entonces, dicho esto, LACS reduce el estudio de la ecuación no lineal de Schrödinger para un tiempo particular a un sistema de ecuaciones diferenciales conocido como el sistema de Sakharov-Shabbat. ¿Esa es la dispersión, entonces, la primera flechita? ¿O a cuál flechita correspondería? Estoy en esta flechita, entonces lo primero que estoy, todavía voy a estar en esta cajita, en el sistema de Sakharov-Shabbat, y una vez que resuelva el sistema de Sakharov-Shabbat, voy a pasar a esta cajita, y en esta charla ahí no voy a hablar de evolución del tiempo ni tampoco de problemas inversos. Ahorita todavía no. Entonces, sí, muchas gracias. El sistema de Sakharov-Shabbat es equivalente a estudiar la ecuación no lineal de Schrödinger para un tiempo específico. Gracias. Gracias. Muy bien. Por cierto, si surgen dudas, pues, favor de hacerlas. Yo con mucho gusto voy a tratar de
de responderlas y no esperarnos al final. Luego se olvidan las dudas. Ok, entonces el sistema de Sahara-Shabbat está propuesto con una función que es complejo evaluado. Es decir, aparece la función original y su complejo conjugado. Voy a considerar dos casos. Uno de ellos va a ser este caso. ¿Sí? Este caso se reduce a una ecuación de Sturlubil especial, donde, pues básicamente, para esta ecuación de Sturlubil, la dependencia del parámetro espectral es polinomial. Suena muy complicado, pero ahorita voy a decir exactamente qué significa eso. Es un polinomio de orden 2. Pero el caso donde el potencial es real, se reduce a una ecuación de Sturlubil, es decir, una ecuación diferencial de segundo orden, clásica, así como nosotros la conocemos del curso de ecuaciones diferenciales. El problema con las ecuaciones de Sturlubil es que cuando tienen coeficientes que no son constantes, suelen ser un poquito más latosas. Y ese es el método que me gustaría... Entonces, la idea ahí es que tú tienes la condición inicial de tu ecuación y eso lo vas a fijar como la Q de X, como el potencial. Sí, Q de X es el potencial. Nada más estoy considerando T igual a 0 y luego quieres resolver ese oscilador armónico de alguna forma con esa función de potencial. Exactamente, exactamente. Eso es correcto. Eso es lo que quiero hacer. ¿Y cómo se relaciona la B de nuevo con la Q que tenías originalmente? Esa es la parte que no vas a discutir. La B es la solución de esta ecuación, de este sistema de ecuaciones diferenciales. Hasta ahorita no lo conozco. Ahorita lo voy a presentar cómo es. En dos formas. Bueno, casi una tercera, pero todavía no está lista. Por eso no la tengo. Estaba en proceso. Pero la B es lo que quiero encontrar. Quisiera saber quién es exactamente. ¿No? Aquí Q es exactamente el mismo Q que presenté en la ecuación no lineal de Schrödinger. ¿No? Voy a regresar. Pero es solamente la condición inicial. Es este Q para un tiempo particular. Entonces ya tengo una condición inicial, pero me hacen falta condiciones en la frontera. Y ahí es donde quisiera hablar de las soluciones de Jost. Ya que X está definido sobre toda la recta real, entonces las condiciones de frontera van a ser comportamientos asintóticos. ¿Sí? Estas son las condiciones de frontera, cuando X tiende a infinito y cuando X tiende a menos infinito, y se conocen como las funciones de Jost. Entonces, hasta ahora estamos considerando un sistema de ecuaciones diferenciales llamado Sahara-Shabbat con estas condiciones de frontera. Estas condiciones de frontera me ayudan a construir algo conocido como los coeficientes espectrales. Ya estamos más cerca de la cajita que había puesto de este lado en la transformada. ¿Sí? Estos coeficientes espectrales se definen, por supuesto, por límites, ya que estamos considerando comportamientos asintóticos cuando X tiende a menos infinito e infinito. Y por último, esto es lo que quiero encontrar. Esto es lo que quiero encontrar. La transformada no lineal de Fourier, que es una función discreta, una función evaluada en los eigenvalores, que también quiero encontrar, y una función continua. Entonces, en análisis funcional, pues es conocido como el espectro discreto y el espectro continuo. Bien, entonces, y ahí nos quedamos en esta charla. Quisiera una representación de esto. ¿El estado del arte cuál es? Si nosotros buscamos artículos, en los artículos se propone un Q específico, un potencial específico, y al final del artículo presentan una solución o una representación analítica, una representación exacta de esta transformada no lineal de Fourier. Queremos generalizar. Para esto, si nosotros observamos en las condiciones de Jost, estas son funciones que decrecen exponencialmente o son asintóticamente iguales a 0. Podemos hacer una trampa. Un sacrificio, un negocio. Si las funciones decrecen exponencialmente, creo que no se ve en la cámara lo que escribo, ¿verdad? Bueno, pensemos, por ejemplo, en una campana de Gauss. Cuando las colas son suficientemente chiquitas, hacemos un sacrificio y las cortamos. Cortamos las colas de la campana de Gauss
Y vamos a obtener algo bastante similar a algo bastante, bienvenidos a la bienvenidos. Vamos a obtener algo bastante similar a ya original. ¿Sí? Entonces, esta es una suposición que se hace frecuentemente, especialmente cuando se están haciendo esquemas numéricos, ya que cuando esto rebasa la precisión de máquina, es decir, un cero, un decimal, creo que son como 15 ceros, pues ya la computadora no puede ver el potencial del 8, lo que es. Entonces, truncamos el potencial. Hagamos este negocio. Vamos a truncar este potencial. Sí. La primera igualdad. A sub lambda está bien escrito, que es una. A sub lambda es diferente de A. A sub lambda es, sí, no lo dije, perdón. Es una derivada con respecto a lambda. Estamos derivando a la función. Y quiero hacer énfasis de este subíndice J, que es un abuso de notación. No es una derivada, representa cada uno de los eigenvalores. Esta es una función discreta y esta es una función continua. Muchas gracias. No sé si respondí la como comentaba, vamos a hacer un negocio. Vamos a truncar el potencial, vamos a aportarle las cosas y vamos a tener un potencial de soporte compacto. ¿Qué sucede? Pues que las condiciones de frontera, las funciones de Jost son muchísimo más sencillas, ya que ahora son igualdades con constantes y no son comportamientos asintóticos al infinito. Y los coeficientes espectrales tampoco son ya límites, ya son dos funciones definidas en el extremo de cierto intervalo. Aquí estoy considerando un intervalo desde 0 hasta 1. Bien. Como mencionaba anteriormente, el sistema de Sacharov-Shabbat tiene esta cualidad de que si suponemos que Q no se anula, o sea, Q es diferente de 0 dentro de cierto intervalo, nosotros podemos llegar a una ecuación de Sturm-Liouville-Max. ¿Qué significa una ecuación de Sturm-Liouville-Max? Si nosotros nos olvidamos de este término de lambda al cuadrado, obtenemos una ecuación de Sturm-Liouville tal y como la conocemos del curso de ecuaciones diferenciales. Cuando la dependencia del parámetro espectral, o sea, del lambda, es en forma de polinomio, que este es un polinomio de orden 2, ya tiene un nombre más, bueno, un nombre más concreto que es ecuación de Sturm-Liouville-Max. ¿Sí? Ya es digamos, una pequeña generalización de una ecuación de Sturm-Liouville. ¿Sí? Bien, entonces, me gustaría presentar un método para resolver este tipo de ecuaciones. Sí, donde la dependencia es en forma polinomial, no necesariamente de orden 2, puede ser de orden 5. Y insisto, estos son resultados que apreciamos mucho porque típicamente las ecuaciones de Sturm-Liouville, especialmente cuando tienen coeficientes que no son constantes, como en este caso, dan un poquito de lata. Entonces, este teorema lo publicamos antes de la pandemia. Eso fue por ahí del 2015. Y si nosotros tenemos una ecuación de Sturm-Liouville en AS, obtenemos algo conocido como SPP. Yo le voy a decir de cariño SPPS, que se llama series de potencias del parámetro espectral, que son precisamente eso, ¿no? Estamos representando las soluciones en forma de series. Esto lo podemos pensar como las series de Taylor, ¿sí? La competencia de las series de Taylor. En las series de Taylor, los coeficientes de Taylor los obtenemos derivando la función, después derivamos. Y así se obtiene la serie. La única diferencia en este caso, aparte de que la serie está en torno al parámetro espectral, es que los coeficientes, a los cuales voy a llamar x, virgulilla y x solita, x mayúscula, se obtienen integrando. Un proceso de integración recursiva. Por eso decía que el método SPPS lo único que requiere de nosotros es saber integrar o saber programar integrales recursivas
en cualquier lenguaje de programación. Muy bien, entonces, ¿cómo construimos estos coeficientes? Esos coeficientes se construyen precisamente con integrales, donde x0 es un punto dentro de este soporte compacto de la función, de este intervalo. ¿Sí? Y recursivamente estamos integrando. Esta representación, cuando tenemos la suma desde 0 hasta el infinito, es una representación exacta, una representación analítica. Pero nosotros podemos truncar esta representación y obtenemos una aproximación de la solución. ¿Sí? Y esta aproximación se comporta muy similar también a las series de Taylor, que ya conocemos, donde si estamos cerca del punto donde nosotros estamos construyendo las series, es muy precisa, pero conforme nos vamos alejando, esto va perdiendo precisión, esto en un sentido numérico. ¿Sí? Aquí ocurre exactamente lo mismo, y ese es un talón de Aquiles de este método, cosa que vamos a reparar posteriormente, ya que presente otros métodos, ¿no? Esa es la causa por la cual también queremos considerar los núcleos de computación. No pierden precisión conforme nos vamos alejando. Muy bien, entonces ya construimos el análogo de las series de Taylor. Entonces, resulta que podemos construir una representación de los coeficientes espectrales en términos de series de potencias del parámetro espectral. Y esa es una de las aportaciones que hicimos allá en el año de 2015. ¿Sí? Es decir, estamos presentando un artículo donde no tenemos un potencial en específico, nada más decimos que sea un potencial de soporte compacto, que sea integrable y que no se anule, porque si no... Oye, y ahí ya no depende de las X tilde. ¿Vale? Ahí ya no juegan las X tilde, nada más juegan las X. Sí. En esta representación nada más juegan las X, las X tilde, por lo menos para este caso ahorita, no las necesito. Esas no necesito calcularlas, o de todas formas se necesitan calcular. Para estas no es necesario. Con calcular las puras X es más que suficiente para obtener los coeficientes. Gracias. Sí, entonces resulta que podemos construir, a lo mejor se ve un poquito feo, pero este método, SPPS, nos permite construir una representación de la transformada discreta, que es esta de la transformada continua, de la ecuación no lineal de Schrödinger. ¿Sí? Entonces, con lo que, en resumen, con lo que me gustaría presentar hasta este momento es que si llegamos a tener en nuestro trabajo alguna ecuación de Sturm-Liouville que nos esté dando lata y que tenga coeficientes no constantes, SPPS podría ser una opción rápida, nos tomaría a lo mejor una tarde programarla y nos daría una aproximación de las funciones. Y si queremos una representación analítica, construimos la serie y esta suma desde 0 hasta infinito representa la solución de esta ecuación de Sturm-Liouville. Nos permite hacer matemáticas, nos permite integrar, derivar, etcétera, etcétera. Quisiera irme ahora a un caso más particular. Había dicho que el sistema de Sakharov-Shabbat tiene un potencial complejo evaluado. Una pregunta es, ¿y qué pasa si nosotros consideramos un potencial real evaluado, una función real? Pues en ese caso, perdemos el caso más general, pero ganamos esto. El sistema de Sakharov-Shabbat se reduce a ecuaciones de Sturm-Liouville, así como las conocemos del curso de ecuaciones diferenciales. Fíjense que aquí el parámetro espectral aparece solo una vez. No aparece un polinomio de grado 2 de este lado. Más fácil. Y para esto, el método SPPS también funciona, por supuesto. Es un caso particular del método que mostré ahorita, así que lo podemos resolver por medio de SPPS. Pero para no perder precisión, lejos del origen en el plano complejo, en caso de que lo queramos programar, podemos utilizar algo llamado núcleos de transmutación.
Oye, ¿y el símbolo de derivada parcial es con respecto a X o con respecto a T? Con respecto a X, T ahorita no va a participar porque estamos considerando un T en particular, o el concepto. Todavía no vamos a generalizar. Sí, eso tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, la única coordenada de la cual depende P, W, es X. Pero sí son ecuaciones diferenciales bastante sencillas. Bien, entonces, no solo ganamos que son más simples, en un caso particular, fíjate el caso homogéneo donde lambda es igual a 0, tenemos dos soluciones particulares, ¿sí?, que nos van a ayudar a construir la solución para este caso. SPPS y los otros métodos que voy a mostrar posteriormente lo que hacen es transformar una solución particular, una solución para un lambda igual a 0 o un lambda particular, lo llevan a una solución de esta forma de la ecuación diferencial. Es decir, de una solución de un problema fácil, lo transforman a algo más difícil. Nos ahorra este trabajo. Ahorita vamos a ver cómo es que funciona. Muy bien, entonces, la primera pregunta es, ¿qué es un operador de transformación? Bueno, empecemos con un espacio topológico, ¿sí?, y un subespacio de un subespacio lineal, no necesariamente cerrado, y vamos a definir unos operadores, A y B, ¿sí? Estos operadores van desde E1 hasta E. ¿Sí? Estos operadores son lineales. Y también vamos a suponer que conocemos un operador lineal invertible, definido en todo nuestro espacio topológico. De tal manera que este subespacio S1 es invariante bajo la acción de esta transformada. Si esto se cumple, bueno, se llama operador de transformación o de transmutación para el par de operadores A y B si se satisface cualquiera de estas condiciones. Es decir, tanto nuestro operador T como su inverso son continuos en E. Y también necesitamos que la siguiente igualdad se cumpla. Dado que T es invertible, estas son equivalentes. Muy bien. Esa es la definición de un operador de transmutación. Quisiera irme a algo más particular. ¿Y si fueran operadores diferenciales? Ese operador de transmutación, si piensas que A y B son matrices, solamente es como un cambio de coordenadas, ¿sí? Exactamente. Sí, Estás pensando como en un cambio de coordenadas. Es correcto. Y los podemos también pensar como los operadores A y B, como operadores derivada con respecto a X. El operador derivada es lineal. Entonces, ahí va a conservar los autovalores. Exacto. Sí, es correcto. Es correcto. Entonces, ahí los pensamos como estos operadores. Y donde aquí sumamos una función P. Sí, que es una función continua, puede ser complejo evaluado. Tenemos espacios, por ejemplo, las funciones C, desde menos A hasta A, y C2, desde menos A hasta A. Entonces, se puede construir un operador de transmutación que asigna la solución de esta ecuación diferencial fácil en una ecuación diferencial un poquito más difícil. ¿Sí? Entonces, una solución, perdón, de esta ecuación diferencial. Nada más vamos a pedir que los valores iniciales cumplan ciertas condiciones iniciales. No estamos pidiendo otra. Entonces, ¿qué significa? Que el operador de transmutación toma una solución de este problema sencillo a un problema más complicado. Vamos a considerar dos soluciones de esta ecuación diferencial. V1 igual a coseno de lambda x y V2 igual a seno de lambda x entre lambda. ¿Sí? Esto es bueno y malo. Esto es bueno porque ya conocemos dos soluciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial de segundo orden. Y es malo porque estamos dividiendo entre el parámetro espectral. Entonces esto genera una singularidad en el origen. Y el método que voy a presentar ahorita parece de este.
Es decir, si nosotros lo programamos, la computadora nos va a dar problemas cerca del origen. Aún así estamos cubiertos porque el método SPPS funciona muy bien cerca del origen, ¿no? Entonces, son como métodos que se complementan. Bien, entonces, ahora, ¿quién es este maravilloso operador de transmutación T que transforma las soluciones, estas dos soluciones, en soluciones de este problema? Pues lo vamos a construir como una ecuación integral de Walterman, que es de esta manera. Y entonces, las funciones linealmente independientes de esta ecuación diferencial son de esta manera. Lo difícil en los operadores integrales es construir el núcleo, ¿no? Y aquí no va a ser un problema porque vamos a necesitar esta aproximación. Esas soluciones que acabo de mostrar en la diapositiva pasada, las podemos aproximar por medio de estas series, ¿no? Donde los phi están relacionados con las potencias formales, los x y x tilde, que habíamos mostrado antes. Sí, este método no da una solución analítica, da una aproximación analítica. ¿Sí? No tenemos sumas hasta el infinito. Entonces, es otro problema que quisiéramos intentar resolver en este proyecto que estamos llevando a cabo. No presentar aproximaciones analíticas, sino la solución, una representación exacta, ¿no? Y el otro es deshacernos de esta división entre el parámetro espectral a la hora de programar, pues a la... Y en 2018 surge este método llamado representación en series de Neumann en funciones de Bézier. Y bueno, lo que hace es resuelve este método que fue presentado por ahí en 2018, resuelve esta ecuación diferencial de tipo Schrödinger, es un caso particular, pero da dos soluciones. Lo primero que podemos notar en estas soluciones es que no estamos dividiendo entre el átomo, estamos dividiendo entre el parámetro espectral. Perfecto. ¿Sí? Y los coeficientes que aparecen aquí son las funciones esféricas de Bézier, los cuales aparecen como estas funciones J, y también los betas se construyen a partir de las potencias formales, los X y los X tilde que mostré anteriormente. Entonces, nuestro objetivo, que todavía no lo tenemos, es un proceso de desarrollo, es presentar la transformada no lineal de Fourier de la ecuación no lineal de Schrödinger en términos de series de Neumann en funciones de Bézier. Ya está, digamos, incluido en este método los dos métodos anteriores, de alguna manera. Bien, entonces, quisiera presentarles qué era lo que hacíamos cuando no conocíamos el método que les acabo de mostrar, de las series de Neumann. Vamos a ver un potencial muy sencillo, que es simplemente una constante, y fuera de este dominio es simplemente cero. A los extremos de esta función, conocida como el perfil rectangular, le llamo T1 y T2. Es una función de soporte compacto, es una función que no se anula, es decir, no se hace cero en su dominio, y es bastante sencillo. Que ahora lo escribas como Q de T y en lugar de Q de X es porque ahora estás pensando como Q una función de tiempo o no tiene nada que ver. Yo creo que fue un error de mi parte. Aquí debería de ir X. Que sigue siendo algo espacial. Es espacial. Sí. Si no recuerdo por qué le puse T. Tal vez por la T mayúscula, pero no es X. Es la coordenada espacial. Sí, muchas gracias por la observación. Muy bien, este potencial es tan sencillo que podemos construir de manera analítica el espectro continuo y el espectro discreto. De una manera más o menos sencilla. Entonces, ¿por qué los quiero construir? Porque quiero comparar
cómo se porta tanto el método SPPS como el método de operadores de transmutación con las soluciones exactas. Es decir, obtener un error, una comparación del espectro continuo y el espectro discreto. A lo mejor están muy delgaditas estas gráficas, pero si ustedes ven aquí en las líneas azules, es donde el método SPPS deja de funcionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo truncamos. Lo truncamos y aproxima bastante bien los espectros cerca del origen, pero llega un punto donde nos alejamos y dejan de funcionar. ¿Es ahí la coordenada X es lambda? ¿O el el eje X es lambda? ¿El eje Y qué es? El eje Y es ¿Es la función A de lambda o...? son los valores de la función. Ah, Q, pero es Q de lambda. Q de lambda o Q de lambda. Q de lambda. Q de lambda. Es su versión con el espectro continuo. Okay, entonces sería como Q gorrito, creo que la adelantabas, ¿no? ¿O cuál? Sí, creo que es Q gorrito y Q virgulilla era el espectro. Entonces este es el continuo. Este es el continuo, exactamente. Entonces, algo que quería mostrar es que el método de operadores de transmutación truena, no funciona cerca de cero, o sea, nos da una barbaridad. Aquí empieza a tronar todavía más lejos de cero, y aquí también deja de funcionar. ¿Y qué está cambiando en las figuras? Estás haciendo el pulso más grande, entonces, ¿el potencial es más grande o...? Sí, cambio los valores de A. Okay, Doy tres tamaños de A. Y es que hay una propiedad, la integral de A, o sea, el área bajo la curva de A representa cuánta energía se mete en ese pulso. Entonces, también van a cambiar los aspectos. Okay, entonces a la izquierda es como un pulso de poca energía y poco a poco le vas aumentando la energía. Sí. A vale 2 para el primer pulso, o sea, es una chiquito. Después le puse una igual con 3, un pulso un poquito más alto, sobre el mismo dominio que es desde 0 hasta 2. Es tu método de transmutación, funciona bien si tienes poquita energía y conforme va teniendo más energía el pulso va funcionando peor. ¿Es correcto? ¿Cómo lo entiendes? Lo entiendo como que el método SPPS funciona para pulsos de poquita energía, donde estamos cerca de cero, y después va decayendo. Pero cuando tenemos más energía, pulsos más grandes, como de este estilo, empieza a funcionar mejor, lejos de cero, el método de transmutación. Entonces, antes reunía lo mejor de dos mundos. Cerca de cero me iba con SPPS y lejos de cero me iba con los operadores de transmutación. Pero llega el método que acabo de mostrar, que no falla, a pesar de que tienen núcleos de transmutación, no fallan cerca del origen. Y queremos presentar gráficas donde ya no se pueda distinguir entre la solución analítica y la construida por medio de series de Neumann. Okay. Aquí todavía el parámetro lambda lo puedes interpretar como frecuencia, de tal forma que, digamos, en el panel de la izquierda, o en la figura de hasta la izquierda, tienes como que funciona muy bien a bajas frecuencias, pero altas frecuencias ya no funcionan. Exactamente. SPPS deja de funcionar a altas frecuencias. Y ahí es donde me voy con los operadores de transmutación. También, si presento las comparaciones del error absoluto de los métodos SPPS y ATO, SPPS funciona muy bien, ¿sí? Y su error empieza a crecer. Hay un punto donde los errores son similares y el método de operadores de transmutación, el ATO, falla. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero ya la computadora me empieza a dar basura cerca de cero. Entonces ahí, de nuevo, el eje X es lambda. Es lambda. Y el eje Y, entonces ahora es el error. Es el error. ¿Qué tanto error tenemos? Llega un momento en donde, y el azul es SPPS y el naranja es ATO. Aproximación analítica de operadores. Ese es el tuyo. Ese es... O lo que quieres decir es que hay un punto en donde tienes que switchear de uno a otro. Sí, exacto. Tengo que hacer un switch. Aquí me voy con SPPS. Y aquí le tengo que decir a la computadora dónde se cambia a ATO. Y queremos abandonar eso. Queremos ya que el método de series de Neumann
nos dé automáticamente algo incluso mejor que ambos métodos. Entonces es lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Pongamos aquí. Unos 10 minutitos más. Ok. Ahora, en espectro discreto. ¿Sí? Entonces, entre más energía tiene el pulso, más valores propios van a aparecer. ¿Sí? Entonces, aquí estamos cambiando los valores de A para 2, 3 y 10. Tenemos aquí 2, 3 y 10. Vamos a subir. El dominio es el mismo. Entonces, aquí nosotros lo que hicimos fue combinar ambos métodos, ¿no? Entonces, calculamos los eigenvalores y calculamos el espectro discreto, pues viendo que ese PPS da muchos dígitos de precisión a la hora de programarlo, nos vamos alejando y hay un punto donde nosotros optamos ya mejor por irnos por A o los operadores. ¿Y cuál es el valor real o el valor verdadero? Es el que presentamos aquí. Pero entonces no se parece nada, ¿no? ¿O cómo? O sea, ¿tendría que comparar el valor de lambda con el valor de eigenvalor? No, son los errores. Esos ya son los errores. Sí, son los errores que tenemos en los eigenvalores. O sea, Para cada uno de esos. Okay. Para este es el error que tuvimos con este método híbrido. Y este es el error para el espectro discreto, que es simplemente evaluando la función U virgulilla en este valor. Y eso es lo mejor que nos dio en este método. Entonces, pero son impresionantemente chiquitos, ¿no? O un error de 10 a la menos 14 no es muy bueno. Sí, eso se debe al operador de transmutación. Es muy bueno, incluso lejos de ser. Sí, es exactamente eso. Si me hubiera ido nada más con ese PPS, sí, y sin considerar operadores de transmutación, hubiéramos visto especialmente en este caso que los errores hubieran sido ya bastante grandes, especialmente para estos valores lejos del origen. Y eso entonces es la misma información que tu gráfica anterior con las curvas. No, la anterior era el espectro continuo. Continuo. Y ahora es el espectro discreto. Ahora sí, con los eigenvalores. Exacto. Quería mostrarte los dos, tanto la parte continua como el espectro. Exactamente. Sí, entonces, el método de series de Neumann no requiere que nosotros seleccionemos algunos eigenvalores calculados con método SPPS y otros con método de aproximación analítica de computación. Ya nos daría a todos, nos ahorra mucho trabajo en ese sentido. Muy bien. Entonces, bueno, hay otro potencial, pero me gustaría, yo creo que es lo mismo que con este potencial, nada más que los resultados muestran lo mismo, ¿no? Que ese PPS empieza a fallar y y ATO es bueno mientras estemos lejos de cero. Entonces, ventajas de ese PPS es fácil de entender, fácil de programar. Les voy a ser honestos, un estudiante de preparatoria de Waldo Campos lo programó un proyecto que se aventó hace algunos años. Entonces, es el método que quisiera dejar como mensaje de esta charla de si tienes problemas con una ecuación de Zulu-Bee, intenta resolverla con ese PPS, puede ser buena idea, puede quitarte muchos dolores de cabeza. Si ya uno quiere meterse con teoría de operadores de computación, está este método de AATO, ¿sí? Que es muy preciso, mientras esté uno lejos del origen, si lo programa. Es un poquito más latoso de programar porque hay que saber un poquito más de operadores de computación. Y no admite el caso más general, que es el caso con un potencial complejo, ¿sí? Admite únicamente un potencial real para este caso. Muy bien. ¿Qué nos atrae? ¿Por qué estamos emocionados con este método de series de Neumann de funciones de veces? Porque tiene alta precisión en todo el plano complejo
tiene una representación analítica de la solución. No es una aproximación analítica. Desventajas, desafortunadamente, todavía no conocemos un método de series de Neumann para ecuaciones de Sturm-Liouville en AS, ¿sí? O con dependencia polinomial del parámetro central. Y otra desventaja es que requiere que programemos, en caso de que hagamos una aproximación numérica, tanto las potencias formales, que son integrales recursivas, y también requiere que programemos los núcleos de transmutación. Muy bien. Y pues con eso me gustaría terminar. No sé si hay dudas, por favor, comentarios. Muchas gracias. Gracias, Ulises. ¿Alguien tiene una duda, pregunta, queja o sugerencia? Si no, yo tengo más preguntas. Por ejemplo, en la lámina 18. Lámina 18. Perdón, si son muy básicas. No, sí. En la primera, sí, 18, sí, precisamente ahí. Ajá. A mí, bueno, yo vi alguna vez esa ecuación de segundo orden, segunda derivada de b igual a menos lambda cuadrada por b. Sí. Y a mí me enseñaron que eso se resuelve coseno de lambda x y seno de lambda x. Sí. ¿Por qué aparece la lambda abajo? ¿Por qué aparece la lambda abajo? Porque cuando se estaba construyendo aquel método de aproximación analítica de operadores de transformación, no funcionaban esas soluciones linealmente independientes. Pero quedó esa piedrita en el zapato. ¿Por qué no funcionan las soluciones que todos nosotros conocemos? Y es ahí donde surge después el otro método, que es seno y coseno. Porque ese es más como natural, ¿no? Porque ese sí como arreglar una solución clásica. Sí, el método ATO fuerza un poquito las condiciones y este método es más natural, por eso. Y aquí, o sea, se les ocurrió de probar, bueno, ¿qué pasa si pongo a lambda multiplicando al cubo la raíz de lambda? ¿O por qué 1 sobre lambda? ¿Tienes una intuición, ¿no? Pues, lo difícil cuando uno trabaja con operadores de transmutación es construir el núcleo. De hecho, los libros siempre mencionan propiedades muy bonitas, como estas precisiones altas lejos del origen, pero no decían cómo construir el núcleo, ¿no? Entonces, el trabajo está en construir el núcleo de estos operadores de transmutación, y en aquel momento no sabíamos cómo construir el núcleo para este caso. Aquí sí se construyó, pero pasaron 3 años. bueno. Luego otra pregunta, aprovechando que mencionaste al principio sobre como aplicaciones que puede tener esta ecuación de Schrödinger en ingeniería, por ejemplo. ¿Cómo es que tienes algo que puedas comentar como más concreto de cómo se utilizan estos métodos de solución numérica en ingeniería o cuál es su utilidad, algo al respecto? Sí, son muy útiles en ingeniería. Lo que nosotros estamos haciendo, supongamos, yo creo que sí hay conexión en fibra óptica aquí al instituto, ¿no? Entonces, vamos a pensar en los solitones como tsunamis. Sí, entonces, estos tsunamis son ondas de agua que van viajando por el mar. Y es muy difícil observar ese fenómeno, pero si los tsunamis chocaran entre ellos, no se anularían, no está esta interferencia destructiva que vemos, por ejemplo, cuando se estudian ondas en el curso de ecuaciones diferenciales. Son ondas especiales. Entonces, lo que se hace en ingeniería es que se aprovecha esa ola y ahí se mete un paquete de información binaria. Ahí vamos a empaquetar parte de esta charla, por ejemplo, un trocito de información, y la enviamos a través de la fibra óptica. Suponiendo que alguien hable, alguien nos quiera realizar alguna pregunta o prenda su cámara, en esto también nos está enviando paquetes de información. Va a haber un punto en la fibra óptica donde estos solitones se van a atravesar, se van a juntar. Si fueran ondas normales, se destruirían.
y nuestra información se iría. Pero si son solitones, estos paquetes de información están seguros, están dentro de estas zonas. Entonces podemos saturar muchísimo más las fibras ópticas. Y la otra es que los solitones, como los tsunamis, les gusta viajar distancias más largas que las ondas normales. Si mi voz se emitiera en solitones, yo creo que me escucharían hasta Querétaro, ¿no? Porque se mantienen estas ondas. Estas ondas las he visto en trucos que hacen a veces personas cuando fuman. Hacen una especie de donita que sigue avanzando en el aire y no se destruye la han visto. ¿Sí? Esos son solitones. Entonces, son este tipo de ondas que preservan su forma. Es como para diseñar ese tipo de ondas, digamos, en ingeniería es que se utiliza solucionar estas ecuaciones de Schrödinger. Algo así estaría bien pensado. Sí, la aparición de solitones está relacionada con la aparición de los seguidores. Entonces, por ejemplo, mi objetivo es crear solitones, ¿no? Entonces ahí tengo varios parámetros para moverle y crear solitones, y para ver si se crean o no, entonces resuelvo estas ecuaciones. Necesito resolver esta ecuación de Schrödinger y necesito un método numérico para hacerlo. Sí, si conociéramos, sabríamos dónde meter. Y de hecho en la ingeniería ya se usan métodos de aproximación para saber más o menos dónde aparece. Entonces, sí, meto mi paquete de información en el solitón y el solitón viaja más allá de la fibra óptica que si hubieran sido ondas normales. Y el receptor ya puede destapar el solitón, sacar esta de información. Entonces se reduce el uso de repetidores, el uso de unidades repetidoras, que pueden ser bastante caras, especialmente si la fibra óptica está por debajo del mar. Hay que levantar la fibra, poner el repetidor, sumergirla y repararla. Puede ser bastante costoso. Listo, gracias. ¿Alguien más tiene? Sí, Luis. Sí. En esa plática me pareció que hablabas de padres de los padres. Y no me dio curiosidad, porque todos tenemos los santos de derecho. Entonces me dio curiosidad saber cuál es ¿Qué parte? el matemático, el padre de las matemáticas. De las matemáticas modernas. 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 Todos tenemos un santo predilecto. Sí. Y yo tengo varios santos predilectos, ¿verdad? Pero uno de ellos, el doctor Gerardo Fernández, que está ahorita en línea, mencionaba que como LAX aparece tanto en muchos métodos novedosos. ¿Quién? Peter Lax, él propone las parejas de Lax, que son como los conmutadores que aparecen en las álgebras de Lie. Los pares de Lie son bastante similares. Y pues cuando estamos tratando de hacer matemáticas aplicadas, muy seguido aparece su nombre. Entonces, aparece como uno de nuestros padres. Sí, Nueva York. Sí. ¿Cómo se escribe? Sí, LAX. Lax. Listo, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? Ok, si no, agradecemos de nuevo, Ulises. Y están todos cordialmente invitados a unos tamalitos patrocinados por Pólvora del Instituto. Gracias. Entonces, Yo traigo patrocinados. No nos recomienda dónde nos trabajamos en una. Sí, yo estuve en ese canal. No,
años